Forgat al aire con la conducción de Edison Mafla. Forgat al aire. Bienvenidos amigos y amigas de todo nuestro entorno académico, pero también de nuestros gobiernos autónomos descentralizados. Este es un nuevo programa de Forgat al aire, una iniciativa de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, y también de Voz Andina Internacional. Recuerden que el programa Forgat al aire también nace del área académica de gestión. Muchas gracias al equipo de Voz Andina Internacional en controles y producción. Les saluda su amigo Edison Mafla en la conducción y hoy tendremos un importante programa que va a hablar sobre un tema muy coyuntural de nuestra querida capital del Ecuador. En ese sentido, pues damos paso y hoy compartiremos esta tertulia a través de Forgat al aire con el doctor César Montaño Galarza, profesional del derecho, a carta cabal, rector de nuestra Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, y presidente del Centro Andino de Estudios Internacionales. Doctor Montaño, bienvenido a este programa y bueno, es bueno además de la primicia de tenerlo aquí con nosotros en este programa de Forgat al aire en la segunda temporada. Bienvenido. Gracias, Edison, por esa amable bienvenida y por esas palabras introductorias. Mi felicitación, luego de agradecer esta invitación tan importante, mi felicitación porque hemos descubierto en la universidad a través de la parrilla de programas que se van organizando semana a semana, mes a mes y ya por 2 años, hemos podido descubrir una vía muy importante y muy directa de la academia a través de Voz Andina Internacional y sus programas como este de Forgat al aire hacia la sociedad. Esto es muy importante, mi felicitación además por enfocar este programa en concreto a temáticas que atañen no solamente al mundo político, a la visión pública de la manera como se organiza la sociedad, las autoridades locales, sino adicionalmente es una mirada que sobre todo pretende llegar a los ciudadanos, ¿no? Concientizar a los ciudadanos sobre el rol que tenemos respecto a nuestras autoridades, en este caso las autoridades locales. Un saludo muy cordial a ti, a todo el equipo de Voz Andina y a quienes nos escuchan a través de este programa y de esta radio virtual. Vamos a conversar hoy sobre algo que debe interesar no solamente a Quito, Distrito Metropolitano y sus ciudadanos, sino en términos generales al país entero. ¿Por qué? Porque no se trata de la realidad o la problemática de un municipio como puede ser cualquier otro. No, no, es el municipio de la capital, es el municipio más grande del país y por lo tanto se trata de un centro de poder político, de un centro de poder económico y de un centro que puede irradiar una serie de posibles soluciones, opciones, visiones alternativas de cómo hacerlo público local y que pueden servir en el resto de provincias y ciudades del país. Así es, estimado César, y así queremos abrir también este espacio que es una tertulia finalmente, más allá que una entrevista, una tertulia con una persona conocedora de los problemas de la gestión pública local. Pero antes de empezar a hablar específicamente de Quito bajo el tema la crisis política del Distrito Metropolitano de Quito, deja en segundo plano los proyectos de la Carita de Dios. Antes de empezar con esa temática, nos gustaría abarcar y conociendo que es usted además un municipalista que se puede advertir desde la academia sobre los retos que tienen los gobiernos locales a más de un año de la pandemia y con una institucionalidad pública que no logra aún fortalecer la descentralización en el país. Quizás unas 2 o 3 grandes advertencias que usted pueda tener al respecto de lo que pasa en general de nuestros gobiernos autónomos descentralizados, querido César. En este sentido podemos plantear en primer lugar lo siguiente. Cuando nosotros somos testigos en el día a día como ciudadanos de este país, de la manera como se maneja lo público, de la manera como se organiza lo público y lo político alrededor del manejo de lo público de cara a los ciudadanos, como debería ser, y evidenciamos que hay crisis política de dimensión nacional, normalmente esto implica enviar señales muy negativas a los otros niveles de gobierno. Es decir, y sobre todo si es que nosotros hablamos del caso del municipio del Distrito Metropolitano de Quito, yo siempre he dicho que se trata de un municipio que es casi un mini estado.
no solamente por las competencias que tiene ese nivel de gestión política y administrativa capitalina, sino porque tiene un peso político específico al ser el municipio de la capital. Entonces, muchas de las taras, de los problemas, de los impedimentos, de la falta de visión estratégica que pasa muchas veces en la administración del país, muchas veces se replica a nivel local. Me parece que ese es un primer gran problema y no necesariamente en el Ecuador, como puede pasar en otros países también, sobre todo latinoamericanos, se evidencia que hay unas islas municipales, por llamarlas de alguna manera, en algunos otros cantones del país, que vayan, digamos, por otro andarivel, totalmente diferente. No, no, la crisis política general tiene un reflejo muy importante y evidente a nivel local. Esa es una primera idea. Una segunda idea, el hecho de que en el caso del municipio de Quito, y esto lo digo habiendo sido funcionario del municipio por casi 5 años, hace algunos años, yo creo que en una de las mejores alcaldías que ha tenido la capital, ¿no? La alcaldía de Paco Moncayo. Yo fui parte de su equipo de gestión municipal. Se hizo avances muy importantes en varios frentes y me parece que el municipio ha venido a menos luego de aquello. O sea, en las alcaldías sucesivas posteriores, el municipio ha ido, digamos, descuidando muchos de esos frentes en los que hubo avance y adicionalmente hemos llegado a un momento de paralización, de expectación sin poder de reaccionar, ¿no? Entonces, lo que decía usted, Edison, el hecho de que hasta el momento, por ejemplo, no vemos un plan local que permita enfrentar la pandemia, por una parte, y por otra parte un plan local que permita de manera integral ver cómo podríamos ir reconstruyendo, por ejemplo, el tejido socioeconómico para recuperar producción, consumo y sobre todo fuentes de trabajo, y que permita, por lo tanto, también superar la pandemia. Es decir, no vemos un escenario post-pandémico imaginado y de alguna manera apropiado en la planificación pública local en el municipio de Quito. Eso me parece un segundo punto, lo cual nos deja perplejos y sorprendidos, porque es como decir, solamente vemos cómo suceden las cosas y no tenemos ninguna reacción, ni casa dentro del municipio y menos todavía casa afuera. Y en tercer lugar, me parece a mí que el acuerdo político mínimo que debería haber poniendo en el centro los intereses de la ciudad y de los ciudadanos, no se ha concretado. Y esto significa que más bien los actores políticos del municipio, alcalde, concejales y concejalas, a lo mejor han privilegiado intereses que son más sectoriales, partidarios, que son coyunturales, y no se ha privilegiado los grandes intereses de la ciudad para un gran acuerdo local. Así como se pide en el país un gran acuerdo nacional con participación de los ciudadanos, se replica una necesidad muy parecida a nivel de gobiernos locales, porque simplemente es otro nivel de administración y de gestión, eso hay que entender. Y más en el caso de Quito, que digo que por el tamaño, por las competencias, por lo enrevesado de la institucionalidad, por los problemas que tiene, es casi un mini estado. Yo me ratifico en aquello. Yo trabajé casi 5 años, como decía, en el municipio y no terminé de conocer la institucionalidad municipal, Edison. Además, teniendo un cargo directorial. Entonces, eso ya nos manda un mensaje, ¿no? Nos envía un mensaje, nos dice, este es un monstruo gigantesco, burocrático, ingobernable y que además no tiene propuesta. Muchas gracias, César. Y tratar de resumirle este ejercicio para todos los gobiernos del país, vemos que entonces la autonomía, la falta de previsión, por ejemplo, en la gestión de riesgos, en este caso la pandemia, y finalmente el conocer su institucionalidad y fomentar la gobernabilidad en los gobiernos locales tiene que ser uno de los retos principales a su mirada. Yo creo que coincido también sobre lo que tienen que hacer nuestros gobiernos autónomos centralizados. Una Volviendo pequeña al tema. acotación, Edison, sobre esto último, muy rápidamente para que esto sea más un diálogo, como usted decía al inicio, me parece muy bien ese formato. Nuestra legislación no aterriza de manera debida los principios constitucionales y las cláusulas constitucionales sobre los municipios, sobre gobiernos locales, sobre descentralización. Y por eso el tema ha sido un fracaso. O sea, al final no. Fíjese que hasta el momento, con más de 10 años de vigencia de la Constitución de 2008, no se han podido conformar las regiones, por decirle, ¿no? Ni otras opciones se ha podido concretar que da la Constitución. El hecho de que Quito, por ejemplo, pueda contar con un estatuto autonómico de Quito,
está bloqueado. O sea, lo desempolvaron 2 o 3 alcaldes, pero ninguno lo ha concretado. Eso quiere decir que a lo mejor la institucionalidad está mal pensada, la normativa no facilita, qué sé yo, o el día a día no permite a las autoridades locales avanzar en ese sentido. Entonces, además esa ley es tan inflexible, el COTAD, que regula, que mide con la misma vara prácticamente en todos los temas a municipios que son muy diferentes. Tenemos municipios grandes, muy viables y hasta se podría pensar que autosustentables para que funcionen autónomamente como, o con altos grados de autonomía, como usted decía, poquísimos, menos de 10 tal vez. Muchos municipios de un estándar menor, de un nivel menor, que podrían sobrevivir, pero que dependen mucho del Estado central. O sea, esa figura de la dependencia no ha cambiado con la Constitución ni con el COTAD. Y en tercer lugar, la gran mayoría de municipios, casi 200, ¿no? Sumando con los demás son más de 200, obviamente, pero casi 200, que son pequeños, que no podrían sobrevivir sin el oxígeno y la savia que les puede dar el Estado a través de las rentas, ¿no es cierto? Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de descentralización local en el país si los mecanismos no han servido? Entonces, me parece que estamos en un momento de quiebre donde también hay que pensar de qué manera cambiamos esa realidad. Lo que se pensó en su momento no ha servido. Yo creo que eso es definitivo y se puede comprobar. Y quizás justamente eso sea un gran debate que la academia pueda aportar a la Asamblea Nacional, a los gremios de los gobiernos locales como CONGOPE, Asociación de Municipalidades del Ecuador y CONAGOPARE, que lo puedan poner sobre el tapete, ¿no? Porque finalmente el Ecuador ha hablado de centralización en Latinoamérica, creo que ha sido uno de los pioneros y está quedándose a la cola con respecto a otras figuras que van ganando terreno. Se ha intentado hablar de descentralización, se lo ha plasmado en la letra de la ley, que además en materia pública se tiene que hacer estrictamente lo que dice la ley, y sin embargo, más bien ha sido la concentración del poder, una desconcentración del nivel central, una supeditación de los instrumentos de planificación que al final de cuentas no han dado las herramientas suficientes para que nuestros gobiernos locales tengan, digamos, que todas las facilidades para tener esa autonomía administrativa, financiera y política que supuestamente determina el propio COTAD. Así es, mi querido César. Volvamos a Quito, que creo que estamos entrando justamente en la temática. Y una de las cosas que nos llama la atención es lo que usted acabó de decir con respecto a que esto no es una crisis de ahora, que ya viene arrastrando en unos 2 o 3 alcaldes y justamente por temas pendientes, más allá inclusive que la parte de la infraestructura o proyectos emblemáticos como el propio metro. Usted habló del estatuto autonómico, que parece mucho más grave no tenerlo cuando nos intentamos llamar Distrito Metropolitano de Quito. Entonces, un distrito metropolitano que no tiene su estatuto autonómico en marcha, mal podemos establecer que el modelo de gestión de Quito tiene esa característica de distrito todavía. La pregunta va más en torno, entonces, en Quito resultaría siendo atípico en los últimos 50 años, por decirlo así, porque por lo general la capital se ha caracterizado por ser una ciudad moderna, eficiente, protectora de su patrimonio, y en esa medida el gobierno local, o en este caso el municipio, en esos momentos era un referente, y sigue siendo un referente, ¿no? Como modelo para otras ciudades del país y de Latinoamérica. A su juicio, ¿esta crisis es algo que acarrea la ciudad ahora, o qué es lo que podemos mirar en la historia, cuáles han sido los principales problemas que nos está llevando hoy día a una ingobernabilidad, por decirlo menos, en nuestra ciudad? Me parece que uno de los puntos centrales que tiene que ver con esta pregunta radica en la falta de una visión con perspectiva de futuro, obviamente, sobre lo que queremos y pensamos que debería ser un gobierno local. En el caso del municipio del Distrito Metropolitano de Quito, me parece a mí que ese es un tema absolutamente sensible. Y explico por qué, Edison. Porque así como pasa en otras ciudades capitales del mundo, de muchos países del mundo, hay que tomar en cuenta un ingrediente adicional cuando se piensa del gobierno local de Quito en este caso, que es el hecho de que estamos hablando de que se requiere pensar en términos de capitalidad, ¿no? O sea, no es lo mismo pensar en el municipio de Quito que pensar en el de Guayaquil, ¿no? O pensar en el de Cuenca, o de un cantón oriental, ¿no? O de la Sierra Sur, caso de Loja, tal vez Zamora Chinchipe en el oriente, ¿ya? No es lo mismo.
O sea, cada municipio tiene su especificidad. Entonces, no es factible que empezando desde la legislación se pretenda medir con una vara similar a realidades que son diferentes, ¿no? Eso en términos constitucionales se llama exigir una mirada más igualitaria, o si se quiere más equitativa, de tal manera que se entienda algunos mecanismos e instrumentos legales como útiles según las necesidades, como una despensa de instrumentos, donde cada municipio, según su necesidad, pueda echar mano de tal manera que pueda impulsar en ese sentido, pues sus planes, sus planes estratégicos a la final. Entonces, en el Ecuador sucede esto. Y en el caso del municipio de Quito, evidentemente yo creo que va decayendo primero la presencia como centro político de Quito en el Ecuador, en las últimas administraciones. Va afectándose el desempeño, obviamente, porque vamos viendo que las grandes necesidades que tiene Quito no han sido, digamos, servidas debidamente desde la autoridad local, ¿no es cierto? Temas que tienen que ver con el empleo, temas que tienen que ver con lo socioeconómico que decíamos, lo de la movilidad, la contaminación, caso del metro, la organización política, administrativa y la concepción de un estatuto autonómico, ni siquiera eso, ¿no? El municipio ha sido visto muchas veces como una especie de botín político para pagar favores no solamente a través de su estructura y sus órganos, instancias que se van creando adheridas al mismo, sino adicionalmente creciendo el número de funcionarios, ¿no? Hay un creciente número de burocracia que va aumentándose, obviamente, a través de los años, ¿no? Yo me acuerdo en la época que estaba, hace ya más de 10, 15 años, ya me llamaba mucho la atención que hablábamos de 12,000 empleados. Se dice que en las alcaldías posteriores se ha sobrepasado los 23,000, 24,000 funcionarios, ¿no? Entonces es una locura. Yo creo que ni siquiera una instancia nacional como el SRI tiene ese número de funcionarios. Y el SRI hablando de la institución que genera mucho del dinero que requiere el presupuesto nacional. Entonces, volviendo a la idea de la concepción esta de que no hemos tenido, de pensar en un régimen de capitalidad, porque el municipio de la capital es diferente a los demás. ¿Por qué? Porque normalmente es centro político. En segundo lugar, porque las presiones que genera toda la institucionalidad pública nacional, me refiero a gobierno, ministerios y muchísimas otras instancias, esa presión que implica mayor demanda y exigencia en efectividad de prestación de servicios, por ejemplo, movilidad, seguridad, etcétera, no la tienen los demás municipios del país. Segundo elemento. Tercer elemento, la capital normalmente es el centro de migración dentro de un país. Entonces, ningún municipio en el país, salvo el de la capital, como suele pasar en muchos países, es el que sufre la presión por la migración interna. En cuarto lugar, migración internacional también. Normalmente, y ahora que hablamos de temas gravísimos estos de la migración humanitaria, estas oleadas que hemos tenido de migrantes venezolanos, por ejemplo, y a lo mejor ahora va a haber migrantes peruanos o de otras partes, vamos viendo cómo esa migración se dirige a la capital. Entonces, ese fenómeno social gravísimo no lo tienen los demás municipios del país. En quinto lugar, y todo se replica en mayor presión frente a los servicios y a la organización de la ciudad, ¿no? En quinto lugar, el hecho de que Quito particularmente es una joya histórica por el centro histórico que tiene. Es decir, tiene un atractivo turístico de alcance mundial. Quito, patrimonio de la humanidad. Quinto elemento, que no lo comparten el resto de municipios de este país, tampoco. Si bien algunos municipios como el de Cuenca tienen mucho que exhibir también en su cantón, ¿no? O en Guayaquil también, o a lo mejor en otras provincias, pero digamos, no son comparables en la dimensión y en las señales y la atracción que generan para el turismo mundial. Entonces ahí tiene otra presión de cara al mundo, ¿no es cierto? Entonces, ese régimen de capitalidad permitiría empezar por el municipio capitalino, viéndolo como corresponde, por eso la dimensión, las competencias, etcétera, pero hay que situar las herramientas, que son de orden institucional, son de orden económico, son de orden político, de gestión administrativa, que se sustentan todas en un acuerdo político que tiene que ser alrededor de un plan, digamos, que una todas las voluntades de quienes se supone llegaron con el voto para servir a la ciudad. Entonces, de esto se carece. Y así se podría hacer un análisis de cada una de las últimas alcaldías para ver en qué medida respondieron a la ciudad o no,
en qué medida respondieron a agendas a lo mejor muy particulares, a negocios específicos, a intereses políticos específicos, y no necesariamente volcaron su esfuerzo, su visión para lo que necesita la ciudad. Listo, César, más bien, estando totalmente de acuerdo con usted, vemos tantas aristas que tiene que estar pensando Quito, ¿no es cierto? Y que se han ido debilitando todas estas debido a las presiones que usted manifiesta y que, y que de alguna manera también van venciéndose no solamente por todas las presiones sociales, las presiones de la propia arquitectura, sino de una presión también que se ha hecho ya cultura en nuestro país, que es la propia corrupción. Entonces, ha dado lugar a que el día de hoy nuestra primera autoridad, el burgomaestre de la capital de Quito, ya tenga procesos judiciales que obviamente no vamos a dedicarnos en esta entrevista al menos a tratar de escudriñar, de mirar qué es lo que está pasando tras de esos textos, pero sí advertir que ya tenemos procesos judiciales para la primera autoridad de nuestra capital. Y en ese sentido, empieza a haber una crisis de gobernabilidad. Todos los acuerdos políticos que que se hacen a través del seno del Consejo empiezan a verse entorpecidos, y los diálogos políticos, las resoluciones y las acciones previstas que deberían estar perfiladas en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, un plan que lo acabaron valga la redundancia, lo acabaron de terminar, porque eso debe haber sido una responsabilidad en los primeros 6 meses de la gestión. No se está cumpliendo, no se lo está tratando, no se lo está evaluando, y en ese sentido, una de las cosas que nos preocupa muchísimo es saber si es que esta ingobernabilidad o esta falta de gobernabilidad, qué es qué es lo que merecería, o qué campo de reflexión merecería, y ahora pensando ya lo interno de parte de usted con respecto a a qué es lo que nos va a llevar este tipo de desencuentros desde lo político, pensando un poco en el futuro de nuestra ciudad. Yo venía diciendo, Edison, desde el inicio de este diálogo, que lamentablemente, o también puede ser en términos positivos, pero depende de qué es lo que suceda, pero normalmente lo que pasa en el gobierno nacional, como que tiene un reflejo, un eco en los gobiernos locales, y de los gobiernos locales, como este de la capital, que sería de los más importantes, tiene también un reflejo en el resto de gobiernos locales. Entonces, si decimos, bueno, la corrupción ha minado las bases de la institucionalidad del Estado, seguramente también ha minado las bases de la institucionalidad de los gobiernos locales. Y esto en gran medida se debe por la baja calidad de muchos políticos. No todos, hay políticos excepcionales, hay políticos que rompen esa regla general, ¿cierto? Como toda regla, ¿no? Entonces, en este sentido, me parece a mí que los gobiernos locales también están afectados por la corrupción. Y qué grave que es el hecho de que el municipio de Quito además adolece de una crisis espantosa de ingobernabilidad y también de corrupción, porque las denuncias están ahí a la luz del día, ¿no? Los medios lo han cubierto, hay mucha información, y a la final, quien paga la factura de todo aquello no solamente es el ciudadano quiteño, que aporta con sus impuestos al mantenimiento de la institucionalidad municipal, sino que es el país, porque estamos dando unas señales tremendas, negativas al resto de instituciones del país, ¿no? Así como en lo positivo se podría destacar, por ejemplo, que cuando un municipio grande y el municipio capitalino, cuando da el primer paso, por ejemplo, para regular los fideicomisos mercantiles que pueden venir adheridos con proyectos inmobiliarios importantes, es algo de futuro, es algo importante para el crecimiento y consolidación de las ciudades, para poder atender la falta de vivienda, etcétera, incluso con a costo accesible, social, popular. Ese es un buen ejemplo. En 2, 3 meses usted tiene copias de la misma ordenanza en un montón de municipios del país. Asimismo, se copia automáticamente, muchas veces automáticamente se copia lo malo, ¿no? Entonces, se puede decir también que por esta crisis de ingobernabilidad, como el país al parecer acepta, no pasa nada en el Ecuador, pese a lo escandaloso que sucede en Quito,
bueno, entonces también puede reproducirse lo mismo en el resto del país. Entonces, ese mensaje es muy grave para todos los ecuatorianos y también se envía señales al resto del mundo porque es el municipio de la capital, como yo lo decía, esa es la dimensión que tiene el problema. Entonces, esa crisis de ingobernabilidad tiene, digamos, esos reflejos que son muy graves y preocupantes. Por otro lado, se evidencia que los mecanismos institucionales de administración de justicia, lo que está regulado en los códigos, en las diferentes leyes, no ha sido suficiente y que no se permite por esa vía llegar o no se ha facilitado llegar al arreglo de la situación, de tal manera que quien más está sufriendo ahora, que es el ciudadano, que es Quito en general, no pague esa tremenda factura que le están pasando políticos irresponsables. Y en eso sí hay que ser absolutamente claros, y algunos pillos también, ¿no? Entonces, eso está clarísimo. Y luego hay que pensar también en otra cosa, o sea, ¿quiénes diseñaron los mecanismos institucionales y jurídicos para casos como estos? Porque hay la letra menuda, hay la trampa, hay la puerta abierta en la ley. También políticos que muchas veces legislan justamente dejando esas puertas abiertas para que cuando ellos ejerzan el poder, a lo mejor no caigan en esas posibilidades de sanción o de censura desde la Administración de Justicia, ¿no es cierto? Entonces, fíjese que estamos hablando de un problema que es sistémico, es un problema estructural a lo mejor, de la calidad de políticos. Y esto nos interpela como ciudadanos. O sea, la ingobernabilidad surge no solo de ese mal diseño de instituciones y mal funcionamiento y mal diseño de las leyes, surge de malas elecciones porque elegimos muchos malos políticos. Entonces, eso nos cuestiona también como ciudadanos. Me parece a mí que ahí están o sea, mire lo que está pasando con asambleístas también, recién elegidos y elegidas. Entonces, claro, el ciudadano también tiene que despertarse y decir, bueno, ¿por qué elijo a esta clase de gente? ¿Por qué no elijo a los que tienen propuesta, a los que tienen ya un caminar donde han demostrado transparencia, donde han demostrado identificación con las necesidades de la gente, donde han demostrado tener planes, tener ideas para mejorar las cosas, ¿no? Entonces, sí, no es bueno, yo siempre digo esto, no es bueno solamente echar tierra a quienes están ahí donde las papas queman, como se dice. Los ciudadanos elegimos a los políticos. Y si elegimos mal, seguramente estamos eligiendo corruptos que no se juegan por sus electores, se juegan por agenda propia. Y ese es un problema gravísimo. Y César, yo ahí me recuerdo o acabo de recordar un artículo en el diario El Comercio cuando recién se eligieron a las autoridades locales en el año 2019. En el reportaje decía, y es un dato comprobado en el Consejo Nacional Electoral, para el periodo 2019-2023, apenas 4 prefectos fueron reelegidos y 54 alcaldes fueron reelegidos, un porcentaje seguramente igual a haber sido de juntas parroquiales. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos entre alrededor de un 70% de autoridades nuevas entre el 2019 y 2023. Y ahí hay un mensaje por detrás de la ciudadanía que intenta refrescar los espacios del nivel seccional. Y sin embargo, yo diría, falta todavía que la ciudadanía no se quede contenta solo con el voto, ¿no? Con el ejercicio del derecho del voto, sino que además cumpla con una responsabilidad que también le marca la Constitución, y es que todo ciudadano, como decimos que vulgarmente, el de a pie, debería también interesarse de lo público. Y ese interés de lo público tendría que ser mediado en los espacios y mecanismos previstos en la propia legislación para que haya la presión social, para que no solamente se piense en la Contraloría Social, sino también en la planificación participativa, en el presupuesto participativo, en la cogestión comunitaria, como espacios, digamos que legítimos para poder exigir a las autoridades locales que hagan bien las cosas, que sean cada vez de mejor calidad, de mayor calidez. Creo que ese es un esfuerzo que todos los ciudadanos y ciudadanas debemos y nos merecemos. A veces uno no quiere ser ni presidente ni vocal del barrio, del edificio, del condominio, y estamos exigiendo también que hayan cambios sustanciales cuando no somos parte de la administración pública, como además es previsto así en el COTAD, ¿no? La función dice clarita: función ejecutiva, función legislativa y la función de participación ciudadana y control social. Ciertamente, Edison,
aquí hay francamente un llamado de atención a los ciudadanos, ¿no? O sea, nosotros también podemos apropiarnos de ciertos espacios que si bien a lo mejor no son los idóneos, los mejor diseñados en la Constitución y en la ley, pero ya son espacios que la ciudadanía ha ido ganando, ¿no? Y que le permitirían no solamente dar pasos importantes en esta tarea de control, de vigilancia, de seguimiento, de evaluación también, sino adicionalmente en esto que implicaría el proponer soluciones, en participar para que se puedan tomar las mejores decisiones posibles con un poder público inteligenciado en los insumos, en los elementos que el pueblo, que los ciudadanos pueden proveer, ¿no? Esto es muy importante. Claro que ahí nos encontramos con otro gran problema en el caso del Ecuador. El hecho de que la participación ciudadana, a nivel constitucional inclusive, ha quedado solamente en el papel y en gran medida ha sido instrumentalizada, corporativizada por el propio Estado. Y aquí vuelvo a lo que dije al inicio de este encuentro. Mucho de lo que pasa en el diseño de la institucionalidad del gobierno nacional también se replica en las otras administraciones públicas, ¿no? En los otros gobiernos, en los locales. Esa misma lógica, ¿no? Esa misma lógica. Por eso imperó durante años, desde el correísmo y hacia adelante, esta dinámica de la socialización de las propuestas, ¿no? Supuestamente se oía a la gente, supuestamente la gente participaba, aportaba, luego se hacía lo que decían 4 personas iluminadas en el Consejo de Planificación, ¿no? En las emplades. Y estas emplades como una instancia adherida a la Presidencia de la República. El meollo radica en que el plan nacional, como algo que se plantea casi como una camisa de fuerza para el gobierno nacional y toda la institucionalidad pública que comprende gobiernos locales, el plan nacional, según la Constitución, define la manera como se va a aterrizar en términos políticos las acciones y los planes. Y define el reparto de recursos. Entonces, la cereza del pastel, yo siempre he criticado eso en este país, radica en el plan nacional, ¿no? O sea, la lógica nuestra es la siguiente. El plan pensado por 4 personas con el gobernante de turno se impone a todos los niveles. Y de ahí surgen políticas y reparto de recursos. Cuando lo lógico que pasa en todo el mundo es que primero se define la política, hacia dónde quiero ir, en tiempos, se traduce en acciones, en planes justamente, y la situación de los recursos. Entonces, acá es al revés, acá como digo, 4 personas piensan el plan con el Poder Ejecutivo y luego se definen las políticas. No, la visión política va primero y luego vemos con qué instrumentos logramos hacer realidad la visión política. Acá es al revés, es el plan, un tecnicismo en el que no participamos todos y que se impone con una mirada prácticamente unilateral. Entonces, esos ejercicios de disque socialización, de participación para planificar el presente y el futuro del buen vivir, que también afecta a los gobiernos locales porque es obligatorio para el sector público, hay que desmontarlo y replantearlo. También, me parece que ahí tenemos otro gran frente en el que hay que trabajar. Pero las soluciones y las propuestas tienen que venir de los gobiernos locales y por ende de los ciudadanos. Eso todavía no ha pasado en términos de participación ciudadana efectiva. Perfecto, César. Hemos llegado a la parte intermedia ya de nuestro programa. Muy bien, mi querido César, y el tiempo en radio realmente es muy corto, pero creemos que hemos topado un tema fundamental para la ciudad. Y claro, tenemos como pregunta final más bien ir cerrando esta tertulia que tenemos a todos nuestros amigos que nos escuchan, una tertulia con el doctor César Montaño, rector de la Universidad Andina Simón Bolívar, para hablar justamente sobre un tema muy importante que tiene que ver con la crisis que tiene Quito. La crisis política deja en segundo plano los proyectos de la Carita de Dios. Ahí nuestra reflexión y por lo que la Universidad Andina Simón Bolívar ha trabajado desde el programa FORGAD alrededor de los sistemas de información local, nos atrevemos a hacer la siguiente pregunta, mi querido César. Uno de los problemas permanentes de los gobiernos seccionales es la falta de sistematización de la información. En una época de corrupción en todos los niveles de gestión pública, ¿cómo lograr mayor transparencia
y una adecuada rendición de cuentas para poder involucrarnos todos y todas en esto que debería ser una tarea y compromiso para tener una mejor ciudad. Sí, me parece que esta pregunta es muy bien traída a este espacio, Edison. Es necesario contar con una información mucho más transparente al día, no solamente sobre la visión que desde las autoridades locales se tiene de Quito para mejorarla en todos los ámbitos, sino adicionalmente sobre la manera como se va ejecutando, por ejemplo, el presupuesto municipal. Se trata de un presupuesto que alimente y permite funcionar a una institucionalidad ciertamente compleja, grande, a lo mejor que tiene que ser sometida a un replanteamiento. Yo creo que esto ya se evidenció hace algunos años, es decir, Quito tiene una institucionalidad, como dije al inicio, de casi un mini estado, ¿no? A lo mejor no es necesario que sea de esa dimensión. Lo que pasa por el número de instancias municipales que la burocratizan, y que justamente esto abona, y justamente esto abona muchas veces al manejo antojadizo, poco profesional, poco transparente de la información. Yo acabo de acompañar un proceso reciente, hace pocos días, de una transferencia de dominio de un inmueble. Esto nos ha tomado casi 2 meses por la imposibilidad de acceder de manera fidedigna a la información precisa. Por otro lado, por todas las trabas que hay en el manejo burocrático, administrativo, en la tramitología local, municipal, que casi ya es un valor así adherido a la municipalidad de Quito, complejísimo. ¿Cómo esto puede afectar la operación de la economía en el distrito metropolitano? Y esto tiene resultados o tiene efectos no solamente en el ámbito de la producción, del emprendimiento, del desarrollo profesional, sino también obviamente del empleo, del consumo, de la atención a través de la prestación de los servicios poco eficientes, porque no hay buena información, porque hay muchos funcionarios que no están actualizados también en términos de formación, no solamente para tratar bien al ciudadano, sino adicionalmente para el manejo de las herramientas que tienen que utilizar para servir bien al ciudadano. Y en tercer lugar, porque esas herramientas, es decir, la tecnología, no ha dado un salto importante, que ahora más que nunca debería ocurrir de esa manera por todo lo que ha pasado con la pandemia. Esto se ha transformado, o sea, la pandemia llega a replantear muchas cosas y una de ellas es la manera como hacemos las cosas en todos los sectores. Ya vemos en la universidad cómo esto ha trastocado, digamos, un manejo más clásico, tradicional de una institución como es la universidad en general. Bueno, en los gobiernos locales y nacionales va a pasar lo mismo. O sea, las tecnologías llegaron para ayudarnos, no para condicionarnos ni definir cómo hay que hacer las cosas. Es una herramienta más, hay que tener buen criterio para utilizarla. Entonces, la tecnología tampoco ha sido apropiada por las instancias municipales de tal manera que pueda hacerse mucho más amigable la gestión y la administración frente a los ciudadanos y obviamente también el manejo más responsable y transparente de la información. Fíjese usted cómo eh, haciendo alarde del esnable populismo, las autoridades actuales andan diciendo, por ejemplo, que cuando funciona el metro de Quito, que por lo demás ya vamos con un atraso considerable en el funcionamiento, lo cual implica un lucro cesante para la ciudad, una carga económica adicional muy irresponsable, se anda diciendo de manera populista que el metro a lo mejor no va a costar nada en términos de pasaje para el ciudadano, ¿no? Entonces, ¿en base a qué dice aquello cuando los técnicos dicen todo lo contrario? ¿No? Los expertos dicen todo lo contrario. Entonces, ¿en base a qué se puede lanzar una oferta así de irresponsable de parte de alguien tan cuestionado como el alcalde actual, que además hace gala de usar hasta grillete? Tenemos autoridades con grillete en este país, y eso es una locura, ¿no? Entonces, obviamente, ese es otro frente que hay que atender, ¿no? Y luego el manejo de la información para el desarrollo inmobiliario, las licencias, las autorizaciones para planes constructivos, para los edificios que se están levantando para ganar en altura, sobre todo en el centro norte y norte de Quito. Bueno, todo ello, ¿cómo se está manejando? ¿Hay alguna participación detrás de esas ordenanzas que se van configurando? Quito ha oído a los ciudadanos para pensar en una regulación local mediante ordenanza metropolitana u ordenanzas normales para afrontar la pandemia y más todavía para salir de la pandemia, para la época post pandemia.
Nada, no hay propuesta, no hay movilización, no hay participación de la gente, no hay información, no sabemos a ciencia cierta qué está pasando. Y claro, esto es grave y lo más grave, como decía Edison, esto muchas veces pasa desde las más altas instancias nacionales hasta la última oficina de un servidor público en un país cuando no hay una política clara, una visión clara, un liderazgo que además esté atrás vigilando que eso funcione, que se sirva al ciudadano efectivamente, y cuando al ciudadano tampoco le importa mucho. Entonces, es como un cóctel muy peligroso para cualquier sociedad. Así es, mi querido César, y claro, nos deja un poco la lección de que qué hacemos en cada ciudadano desde cada trinchera y desde, obviamente, desde cada estación donde uno tiene la responsabilidad de construir una sociedad mejor. Y en eso yo quisiera más bien por ese lado ir terminando ya nuestra entrevista, nuestra tertulia, agradeciéndote, César, por este espacio que nos has brindado para Forgada al Aire. Forgada al Aire se está convirtiendo en un repositorio digital, pero yo diría también en una especie de vademecum, porque cuando escuchan a nuestros entrevistados y entrevistadas, esa información valiosa que está por detrás les da pistas a nuestras autoridades locales, a la gente que está trabajando en cooperación o asistencia técnica con los municipios, los consejos provinciales y las juntas parroquiales, para entender de mejor manera, más allá de la propia teoría, aterrizarlo pragmáticamente en las acciones que se deben hacer para mejorar el desarrollo de nuestros territorios, de cada una de las circunscripciones territoriales donde las autoridades locales tienen la responsabilidad. En ese sentido, más que agradecer tu participación, quisiera obtener un mensaje final, ver si lo puedes articular alrededor de también de cuál debería ser ese papel de la academia justamente en este tema tan complejo como estamos haciendo frente a la crisis política de la capital y qué acciones se están desarrollando o se deberían desarrollar desde las universidades. Ciertamente el pensamiento universitario tiene que tratar de dar luces a la ciudadanía de tal manera que podamos imaginarnos el camino, un mejor camino a recorrer, ¿no? Yo creo que la Universidad Andina ya por casi 30 años lo viene haciendo, precisamente ahora estamos en el año jubilar por los 30 años. Y podemos activar una serie de propuestas de orden académico, no solamente me refiero a los programas de especialidad, maestría u otros, sino también a la vinculación con la sociedad, eventos que hacemos permanentemente. En pandemia hemos hecho más de 400 eventos muy importantes. Esto es digno de destacar y lo hago con mucho orgullo gracias al empuje de nuestra comunidad universitaria. En este sentido, la universidad, como digo, tiene mucho que aportar. Pensamiento, propuesta, mirada crítica. Y así como pasa en este momento, Edison, alrededor de esa propuesta lanzada por el gobierno para reformar inicialmente, parcialmente, la Ley Orgánica de Educación Superior, en esa propuesta también se demanda que los universitarios se activen con propuestas. Así debe ser. Los profesores, los universitarios debemos pensar y aportar posibles soluciones para mejorar el sistema universitario. Porque esa es una propuesta que la presenta el gobierno que abre la vía, es mínima, pero abre la vía para cambiar toda la ley orgánica de educación superior con participación. A nivel local de los municipios pasa algo similar. Permanentemente los ciudadanos deberíamos estar dispuestos a actuar, a aportar, a mirar críticamente y a proveer soluciones, a plantear soluciones. Y yo creo que así como en el ámbito universitario se invita a debatir de entrada el concepto, contenido y real dimensión de la autonomía universitaria, en el caso de los gobiernos locales, qué gran coincidencia, también hay que pensar en la autonomía de los gobiernos locales. Yo creo que ese es un punto alrededor del cual gira todo un debate necesario que puede activarse en las universidades. Y en la Andina se lo ha hecho, lo venimos haciendo por años, trabajando con gobiernos locales. Tú eres uno de esos actores precisamente muy importantes. Y hay áreas académicas que analizan también estas problemáticas, ¿no? La autonomía local. Yo siempre he hecho un parangón entre autonomía universitaria y autonomía municipal. En ninguno de los dos casos se habla de autarquía. Es un debate que ha habido sobre todo en la Argentina, ¿no? Y la autarquía no significa declararse islas independientes fuera de cualquier marco de acción regulado y políticamente definido. No, no. La autonomía implica el mayor grado posible para poder actuar de manera independiente, ¿no? Entonces, esto traducido al debate de la descentralización en los gobiernos locales implica aquello, ¿no? O sea, la mayor posibilidad que deben tener los gobiernos locales para definir el modelo del gobierno local
los fines del gobierno local, que son genéricos para todos, pero hay unos específicos dependiendo la vocación de cada gobierno local, el lugar donde está situado el gobierno local, su desarrollo histórico, institucional de este gobierno local y las necesidades de la localidad donde está ese gobierno local, ¿no? Entonces, claro, lo que yo decía hace rato, ¿no? No podemos medir con la misma vara todo gobierno local, pero todos deben pretender un mayor grado de autonomía. Pero para eso, uno de los pilares de la autonomía es el del financiamiento. Autonomía y descentralización fiscal es lo que se estudia normalmente en este punto en los gobiernos locales. Vamos a ver la ley, la Constitución. Bueno, la descentralización fiscal realmente no se ha operado. Los municipios no pueden crear cargas tipo impuestos. Simplemente pueden modificar algunas tarifas, crear exenciones de impuestos, pero no pueden crear impuestos propios, sino que dependen de lo que diga el legislador nacional. Tasas y contribuciones, cualquier cantidad pueden crearlas, pero eso no sirve para sustentar el presupuesto local, el presupuesto municipal. Entonces hay que replantear todo aquello y yo creo que la universidad lo va a seguir haciendo, en el caso de la Andina lo seguirá haciendo. Hay que seguir convocando a la academia, a los ciudadanos en general para reflexionar sobre esto, ¿no? ¿Qué pensamos del municipio? ¿En qué medida debe responder? Y respecto a qué necesidades sobre todo. Finalmente, Edison, fíjate que históricamente el municipio se creó antes que el Estado Nacional en el mundo. O sea, antes que el Estado Nacional en el mundo, hubo municipios como autoridades locales para servir al vecino, al ciudadano, pero ya cuando esto creció demasiado, es que surge el Estado como algo mayor, más grande, que engloba a los municipios de las diferentes localidades, ¿no? Entonces ahí es cuando muchos municipalistas dicen, el Estado central se llevó la carne y dejó el hueso al municipio. O sea, las principales prerrogativas del gobierno local, que era el que respondía al ciudadano cercanamente, se llevaron al ámbito nacional, estatal. Y quedó lo de menor cuantía, digamos, en el gobierno local. Bueno, a lo mejor hay que replantear las cosas, porque ahora se supone que la participación democrática debería exigir una vía que a lo mejor implique replantear eso, para decir el Estado ya está muy lejos, es inalcanzable, no puede llenar las expectativas, hay que devolverle algunas cuestiones al gobierno local. Y ahí entra todo el debate de descentralización. Yo creo que ese es un debate vivo junto al debate sobre la autonomía de los municipios. Y para eso la universidad siempre tendrá abiertas las puertas, Edison. Nuevamente, muchas gracias, querido César. Amigos y amigas, esta ha sido una tertulia con el doctor César Montaño. El programa Forgada al Aire se complace en entregar esta entrevista a través de nuestro repositorio digital de Voz Andina Internacional. Lo dejamos a su disposición y sus comentarios y sus interacciones también les agradecemos a todos los amigos y amigas de este Ecuador profundo que son los gobiernos subnacionales. Ponemos entonces a disposición nuestras redes también, las particulares en Facebook, @ForgatUSB y en Twitter, Edison Mafla. Con todos quienes nos miran en el mundo, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Forgada al Aire fue una producción del Programa de Fortalecimiento de los Gobiernos Autónomos Descentralizados.